Dios les bendiga, su pastor y amigo Óscar Orjuela Gómez. Estoy muy feliz de poder llegar hasta su lugar de trabajo, hasta su hogar, y hoy con un segmento precioso, muy especial, que realmente representa para mí una felicidad muy grande, y es poder compartir mi testimonio. A este testimonio le he intitulado, no faltándole al respeto a mi Señor, el más grande reciclador del universo. Sí, eso dije. ¿Por qué? Porque Dios actúa de unas maneras completamente diferentes y distintas al raciocinio humano, a lo que los seres humanos pensamos o como nosotros percibimos, concebimos las cosas desde nuestra óptica. Pero quiero referirme a la palabra del Señor, porque todo lo que pasa en nuestras vidas cristianas tiene un propósito en Dios y está registrado en su bendita palabra. La primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en ese capítulo 1 leo unos versículos muy hermosos que tienen que ver con lo que pasó en mi vida. Dice el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando yo miro estos pasajes de la Escritura, cuando leo esta palabra, me doy cuenta que, digamos, lo que en la tierra, en el mundo, no sirve para nada, en las manos de Dios es muy útil. Y de hecho, Dios es como ese gran reciclador. De hecho, un reciclador es aquella persona que recopila y retoma materiales que no sirven, que están desechados, que ya no tienen ningún valor, los trabaja, los rescata, los moldea, les hace un procedimiento y los reutiliza para crear o hacer de allí un producto nuevo. Eso fue lo que Dios hizo con mi vida y ha hecho con millones de personas en el mundo entero. Por ello, quiero decirles que esto es la gracia de Dios. La gracia de Dios es un favor inmerecido. Yo merecía el infierno, yo merecía el lago que arde con fuego y azufre, yo merecía la condenación eterna porque mis hechos así lo merecieron. Pero Dios, que es bueno y me muestra su gracia, Él me da un regalo que yo desconocía, que no sabía que existía. Es gratuito para mí, no tuve que hacer nada, Él me lo regaló. Me perdona mis pecados y me hace una criatura nueva. De ahí en adelante, pues pasan muchas cosas en mi vida, como se lo quiero relatar en unos 4 pasos sencillos de algo que pasó en mi vida. Número 1, ¿quién era yo? Bueno, quiero empezar diciéndoles muchas cosas acerca de mi hogar. Empezaré por mis padres. Mi nombre es Óscar Orjuela Gómez. Nací de una pareja que se casó. Supongo yo que como todas las parejas que nos casamos, buscando tener una compañía y compartir todos los momentos alegres de felicidad, también de dolor, de tristeza, formalizar un hogar. Y bueno, cada uno tendrá como unas metas, unos propósitos por los cuales se casa, por los cuales tiene y formaliza un hogar. Mis padres se casaron y de esa unión de mis padres, bueno, mi papá tenía por nombre Segundo Luis Orjuela, mi madre Ana Rosa Gómez, mi papá un zapatero, un hombre que trabajaba fuerte y que hacía un trabajo excelente, era un buen trabajador. Tristemente mi padre también era un hombre borracho, pernicioso y tenía muchos problemas. Tenía muchos problemas precisamente porque no conocía a Dios. Por ende, tenía muchas mujeres y varios hijos regados en muchas partes. Ese fue mi hogar. Nací en ese hogar. Nací y me levanté viendo esa realidad. Mi madre, por su lado, una lavandera, una mujer trabajadora que Dios le concedió tener 6 hijos. 6 hijos de los cuales yo soy el número 4. Somos 5 varones, una mujer. Yo soy, digamos, el del centro.
Mi madre trabajando en casas de familia, lavando ropa, planchando, haciendo oficio. Así se ganaba la vida para poder sacar y levantar a esos hijos que Dios le concedió tener. De hecho, quiero decir, con el respeto de todas las mujeres que me escuchen, que mi madre es la mujer más especial que Dios me haya concedido conocer y estar al lado de ella. Una mujer esforzada, valiente, que me dio un gran ejemplo en toda su manera de ser, en medio pues de lo que no conocía ella, Dios. Y allí es donde nace su servidor. Nazco en ese hogar y mi familia, que son 5 hermanos, pues nos empezamos a levantar todos como en una escalerita, un año, al otro año, 2 años. Digámoslo de esta forma, mi padre convivió un tiempo con mi mamá, estaba en ocasiones, por temporadas, digámoslo así, engendraba otro hijo, se iba, volvía, estaba otro tiempo, engendraba otro hijo, se iba. Una vida horrible, una vida muy triste, y que nosotros, como niños, nos empezamos a levantar dentro de ese ambiente, pues viendo esa dificultad que predominaba en mi hogar, y que nos hacía infelices a todos, obviamente mucho más a mi madre, pero que también, aunque nosotros no lo podíamos expresar o no lo sabíamos expresar en ese momento, pues sencillamente nos callábamos, aunque en el corazón de nosotros se estaba gestando, sin lugar a dudas, claro que sí, se estaba gestando un volcán. Cuando yo tengo uso de razón, yo nazco, mi madre me cuenta que yo nací en mi casa, debe ser por eso que soy muy casero. Yo nací en mi casa, pero cuando yo empiezo a tener uso de razón, nosotros vivimos en un inquilinato. Quiero hablarle de mi infancia. En ese inquilinato vivíamos 21 niños. Es decir, habían familias, era una casa grande, antigua, con un solar, un patio en el centro, y alrededor eran varias familias que pagábamos arriendo allí. Entonces estaba el señor que manejaba el camión de la gaseosa, de los refrescos. Estaba la otra señora que vendía sus almojábanas, sus buñuelos, sus arepas, lo que hacía. Estaba la otra familia que era el señor que trabajaba como matarife en la carnicería, en el matadero, sacrificando ganado. Estaba el conductor de un bus. Estaba 2 zapateros. Estaba un constructor. Estaba un comerciante independiente. Y allí vivían también 2 prostitutas. Es decir, una casa de inquilinato con un sinnúmero de personas de la misma clase y de toda calaña, digámoslo así, donde este niño se empezó a levantar. Y es lógico que con todos esos niños y niñas que había, pues eso era un relajo esa casa. Los papás todos salían a sus trabajos, llegábamos nosotros de estudiar, y pues en esa casa pasaba de todo, porque nadie nos controlaba, que no teníamos precisamente como a esa madre que estuviera ahí pendiente de nosotros, porque en el caso mío, pues mi madre tenía que salir a trabajar desde las 5 de la mañana, regresaba a las 9, 10 de la noche, todos los días, para podernos traer la comida, el sustento, el vestuario, pagar el arriendo, y en el caso de nosotros, pues porque fuimos muy pobres, mi madre tenía que pagar, digamos, la pieza más precaria, la que estaba en tierra, no tenía ni un tablado, era en tierra, y eso era de todo. De hecho allí, pues hasta los ratones se metían precisamente por la tierra, y había de todo en esa casa. Entonces mi infancia se levantó con muchas necesidades, y viendo a mi madre luchar, sufrir, trabajar, esforzarse, y que muchas personas querían hacerle la vida imposible, humillarla, precisamente porque estaba sola. Que yo recuerde, no tengo como el feliz recuerdo de muchos niños, ay, cuántos años pasé con mi papá. No creo que haya pasado años con mi padre. Recuerdo de algunas temporadas. De hecho, tengo tan marcado que solamente una vez en la vida mi papá me reprendió, me castigó.
bueno, hubiera querido y preferido que me hubiera corregido muchísimos años, por decirlo algo, pero que hubiera estado conmigo. Sin embargo, no estaba. Mi padre venía, ya le he dicho, era como venir a hacer visita. De alguna forma mi hogar parecía como una cárcel. Mi padre venía al deber conyugal y se iba. Y era triste. Esa era la vida con que nosotros nos levantamos. Mi madre salía a las 5 de la mañana, se iba a trabajar, nos dejaba el almuerzo hecho y nos decía, ustedes hacen la comida, y nos turnaban. El más grandecito tal día, el otro día tal cosa, usted lava la loza. Y así aprendimos, digamos, a hacer el oficio de la casa. Bueno, hoy hay tantos niños que no pueden hacer nada porque se les caen las manos, porque son muy delicados con sus padres, desagradecidos. Para nosotros eso no fue ningún problema. Todos los 6 hermanos, 5 varones y una niña, todos aprendimos a cocinar, a lavar, a planchar, a barrer, a hacer aseo, a de todo, a trabajar. Es decir, nos acostumbramos y nos fuimos levantando en un entorno sociocultural fuerte, con necesidades grandes, pero sin darnos cuenta, preparándonos también para lo que nos vendría en la vida. Eso con relación pues a mi adolescencia. No disfruté como muchos niños el saber que mis padres me compraran un regalo o nos celebraran un cumpleaños. Este testimonio yo lo cuento no para malinterpretar o que mi madre se sienta mal. De hecho, ella sabe que Dios nos salvó a todos y Dios la honró. Dios honró a mi madre dándole con el tiempo una bendición de la cual hablaré ahora, de sus hijos ministrando al Señor. Pero, pues, ¿qué más le podíamos nosotros exigir a una madre que, pues, todo lo estaba dando para podernos levantar, para podernos educar a su manera, con los recursos mínimos que tenía? Entonces, pues, nuestra vida realmente era complicada. Muchas necesidades, todo el mundo quería enseñorearse de ella y sufríamos. Sufríamos mucho porque no teníamos una celebración. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando alguno de nosotros cumplía años, ese día, solo ese día, nosotros no conocimos nunca, vamos a partir una torta o vamos a celebrar o le trajimos regalos. No era eso, porque mi madre, pues, para nosotros el regalo más grande era que trajera de comer y que estuviera con nosotros, aunque sea por las noches, un rato. El domingo no trabajaba en ocasiones, entonces estaba con nosotros. No teníamos un televisor, teníamos una radiola vieja, que era donde escuchábamos algún programa o las novelas de esa época, radionovelas, ahí escuchábamos esas radionovelas. Pero el día del cumpleaños de ese niño, de quien cumpliera años, mi madre fritaba un huevo, especial para el almuerzo de que hubiese. Bueno, así nos levantamos y de esa manera aprendimos que quien estaba de cumpleaños, ese día había un huevo adicional en la comida, en el almuerzo, donde fuera. Y esa era nuestra celebración y nunca tampoco le hicimos pataleta, quejamos, porque la veíamos trabajar, sufrir y luchar. Sigo creciendo y llego a mi etapa de adolescente, a esa etapa difícil donde un niño y una señorita obligatoriamente necesitan todo el cuidado de papá y mamá. La autoridad de un padre que lo sepa corregir, que le tenga que decir para dónde va a ir y lo que va a hacer de su vida, pero que también le brinde cariño y que por lo menos esté allí, haciéndole un acompañamiento en ese proceso de desarrollo de su vida, que es lo que va a marcar, con unos poquitos años después, lo que va a hacer de ahí en adelante para su vida. Entonces mi adolescencia pues se levantó en una vida miserable, muy triste, una vida que estoy hablando de 7, 8, 9 años, y de ahí en adelante yo ya tengo muy claro qué es la maldad y qué es el pecado, y ya se lo voy a explicar por qué. Pero en esa adolescencia no tengo a un padre que me corrija, tengo una madre que nos corrige por las quejas que los vecinos le daban de lo que hacíamos, y voy a decirlo de esta manera. Digamos, fui el hijo más juicioso en el sentido, era la oveja negra, yo era la oveja negra de la casa, pero era el hijo más noble en el sentido de ayudar a mi mamá. Es decir, yo procuraba hacer el oficio, cocinar, de ahí adquirí un talento de cocinar, me encanta cocinar. Debe ser porque allí aprendí tantas cosas, precisamente porque aguantamos mucha hambre y pasamos muchas necesidades. Entonces yo salía a la calle y miraba en los restaurantes y me asomaba por las vitrinas y yo decía, tan rico que será eso, pero nosotros no podemos comprar eso porque eso será la comida de los ricos. Entonces yo miraba
¿Eso qué tendrá? Pues eso tiene como cebollas, eso tiene como zanahorias, eso tiene como aquello. Y yo me imaginaba que algún día podría tener plata para cocinar esos platillos ricos que preparaba y a inventarme otras cosas para poder bendecir a mi familia. Bueno, no conocía el término bendecir, lo digo ahora pues porque soy un siervo del Señor. Pero realmente era eso, muchas dificultades, muchas necesidades. Recuerdo que mi madre nos traía comida. Digamos que la señora donde estaba haciendo el aseo en su casa, ese fin de semana, que frecuentemente pasaba eso los fines de semana, nosotros esos 6 niños vivíamos como felices esperando que se llegara el fin de semana. Digamos, viernes, sábado, ya estábamos contentos porque sabíamos que mi madre llegaría con algo especial adicional. Y es que, como mi madre regresaba o hasta el lunes o el martes a esas casas de familia a hacer sus oficios, pues entonces las señoras que la contrataban aprovechaban y le decían: Rosita, lávenos toda la cocina, la nevera, descongele todo. Y a veces quedaban algunas frutas, carnes reposadas, pero obviamente en buen estado. Se las quiere llevar para sus hijos. Y entonces cuando ella regresaba, nosotros éramos felices porque comíamos carne. Ahí había carne, había queso, había algunas frutas. Lo que mi madre no podía hacer cuando la acompañábamos cada semana a hacer mercado. Entonces íbamos a hacer el mercado. Recuerdo que hacíamos mercado como de 30, 40 pesos en esa época para la semana. Y había muchas cosas que nosotros no podíamos consumir. Digamos que las personas que tenían un hogar estable, tanto papá como mamá, y juntos trabajaban o tenían algún negocio, ellos hacían el mercado y, digamos, compraban el aceite y las cosas principales. Nosotros no conocíamos el aceite. Nos tocaba comprar una barra de manteca, que es el cebo, digámoslo así, procesado, que se vende por barras. Hoy ya eso no se utiliza. Pero eso era para nosotros, digamos, con qué guisar. Y eso estaba meticulosamente calculado. No podíamos sacar más de el cuarto de las 2 onzas. Y bueno, todo mi madre nos enseñaba a porcionar y a partir para que nos alcanzara. Y anhelábamos que algún día, y cuando alguien nos regalaba, digamos, alguna comida que estaba sazonada o guisada con aceite, pues obviamente eso nos sabía espectacular. Y nosotros decíamos: uy, esto estuvo muy bueno. Allí nos fuimos levantando, pero hubo algo que marcó mi vida. Y es que mi padre le pegaba a mi mamá. Digamos, era un buen trabajador. Mi padre fue un excelente trabajador, un zapatero excepcional. Quienes saben de este oficio, pues de pronto dirán: no le creo lo que me va a decir, pastor. Yo lo vi porque yo trabajé con mi padre en un momento de la vida y ya llegaré allí. Mi padre montaba hasta a veces 2,5, 3 docenas de zapatos diarias. Tenía esa habilidad, un excelente trabajador. Por tanto, mirándolo hoy en día, si un soldador, como se llama esa profesión, hiciera ese trabajo, pues ganaría mucha plata. Mi padre ganaba buena plata, pero fines de semana a tomar, se dijo, viernes, sábado y domingo, los poquitos tiempos que estaba en la casa, y los lunes, que se conoce tradicionalmente como el lunes de zapatero, pues sí se hacía una parte del trabajo, pero más era como desenguayabándose y mirando y perdiendo tiempo, y el martes iba a trabajar. Era un hombre trabajador fuerte, pero no nos daba ropa, no nos daba comida, no nos compraba nada. Nunca tuvimos, no recuerdo, realmente no recuerdo que mi padre me haya dado jamás un regalo o me haya celebrado algo, no, jamás no. Tengo 52 años y hasta el día de hoy no me acuerdo que mi padre me haya dado un solo regalo en Navidad. No tengo ni idea qué será eso. Mi madre, por el contrario, pues ella ahorraba algunos pesitos y los fines de semana llevaba a cada uno de nosotros, nos iba rotando para que ayudáramos allá a lavar el acuario, las piedras del acuario, el jardín, limpiáramos todo por allí, sacáramos el perro de la familia donde iba al parque, y entonces ahí nos daban pues alguna propina y nos regalaban alguna ropa que los niños habían dejado ya o que crecieron y se rompió, o algún niño se cayó, entonces se raspó la rodilla, se le hizo, pero es nada, se le hizo algo allí, entonces ellos ya no van a usar eso. Nos lo daban y mi madre compraba, recuerdo, unos parches de cuero que vendían y me los ponía en las rodillas. Y realmente para mí, cuando yo iba a estudiar, los niños, los compañeros se burlaban y decían que yo porque tenía esos parches. Algunos decían que era Blue Demon, era un luchador, como que tenía los parches, porque entonces era siempre todo así. Nos regalaban la ropa, mi madre traía adicional a esa comida
iba a todos los planes que el gobierno de esa época daba, como dar algún mercado cada mes, de alguna leche en polvo, de algunas cositas. Entonces era buscando ella todos los recursos para poder levantar a esos cinco muchachos y una niña y podernos sacar adelante porque papá no respondía por nosotros. Entonces, cuando venía, le pegaba. Y nosotros de niños, yo de niño, yo no entendía. Yo decía, pero mi papá, ¿por qué le pega a mi mamá si ya está trabajando? O sea, un niño no entiende los conflictos que hay entre la pareja. Y pues obviamente tampoco íbamos a preguntar por qué le pega, porque no teníamos la capacidad, digamos, de... Siempre le respetamos como que él es mi autoridad o es mi papá. Pero recuerdo que un día uno de mis hermanos mayores se paró en la cama siendo un niño como de unos 8 o 9 años, lo maldijo y con una varilla le dijo, si usted se me acerca y le vuelve a pegar a mi mamá, no respondo. Y mi papá era un hombre fuerte, él se frenó. Eso me llamó a mí la atención, yo estaba allí. Y cuando él hace esa actitud, a mí se me sembró algo en el corazón. Satanás me visitó y me sembró un odio descomunal por mi padre. Y yo dije, eso es lo que yo necesito. Pero yo no, pues era muy pequeño, muy flaco. No, yo no puedo pegarle a mi papá. Con una mano de mi padre, con un solo bofetón, me acaba mi padre. Entonces yo dije, pero cuando yo crezca, yo voy a matar a mi papá. Pero antes de matar a mi papá, y así en mi adolescencia me empecé a levantar con un odio hacia él. Antes de matarlo le voy a enseñar, porque me voy a casar, voy a tener hijos, los voy a educar, les voy a dar comida, les voy a dar juguetes, les voy a dar regalos, les voy a dar ropa, voy a estar con ellos, les voy a educar. Y cuando mi papá vea cómo es que se tiene que tener un hijo y una familia, entonces lo mato. Esa fue mi meta. Digamos que eso se produjo en mí, obviamente, un pensamiento satánico. Yo no sabía que existía Dios, la Biblia, que iba a saber nada. De hecho, esa etapa fue dura. Sufríamos, mi madre se iba a trabajar y nosotros pues salíamos y a veces nos congraciábamos con gente de alrededor y aprendimos a robar. Entonces íbamos y robábamos cosas porque teníamos hambre, porque queríamos comer, porque queríamos disfrutar otras cosas. Y allí, en esa comunidad en la cual vivíamos, pues eso generó que nuestras vidas se fueran levantando, digamos, con una doble faceta. Cuando mi madre estaba con nosotros, pues nosotros éramos unas mansas palomas, procurábamos hacer oficio, hacer caso, obedecíamos en todo, no decíamos groserías. Mi madre se iba y eso era un infierno pequeño. Sigo creciendo, llego a ser un joven, ya me convierto en un joven, y ahora analizo la situación peor. Mi madre tiene que irse de esa casa, porque son muchos, porque gastan muchos servicios. Bueno, era una cosa tremenda. Entonces a mi madre le tocaba sufrir y caminar por los peores barrios, los más bajos, para poder pagar, porque no podía pagar un apartamento. O sea, no, un apartamento se conocía en mi época a 2 piezas pegadas con una división de una cortina. Eso se llamaba un apartamento en ese entonces. Nosotros no teníamos para pagar un apartamento. Teníamos que caber en una pieza los 7. Entonces dormíamos en 3 camas, ahí como acomodadas. 3 en una, 2 aquí, otros 2 aquí, y ahí dormíamos. Era horrible. Pero nosotros caminando por los barrios más bajos, más pobres, pues allí era donde había que conseguir donde se compadecieran de la señora con todo ese montonón de niños y a un precio muy cómodo porque ella no podía pagar más. Entonces yo empecé a mirar esa necesidad muy grande en mi casa y pues Dios me ayudó, Dios me bendijo porque fui un excelente estudiante, nunca perdí ningún año. Y entonces me acerco al bachillerato, ya estoy en segundo de bachillerato, y allí pasa algo. Yo analizaba las cosas y yo decía, ¿por qué todo el mundo tiene para las 11, les dan plata? A nosotros no nos daban para las 11, nos daban plata. Había programas del gobierno donde entregaban una bolsa, una botella de leche y una mogolla o un bocadillo. Y esas eran como nuestras 11. Pero había niños que les daban 11 adicionales y yo se las robaba a algunos o defendía
Cuando alguien le estaba pegando a otro, yo iba y lo defendía con tal de que me partiera sus onces también. Es decir, digámoslo de esta manera, nos levantamos teniendo que rebuscarnos en la vida porque lo que mi madre trabajaba, pues no le alcanzaba. Y mi padre venía de vez en cuando, venía borracho, traía una libra de carne y traía 3, 4 amigos con los que estaba tomando para que mi mamá les preparara eso, ellos comer y salir e irse. Es decir, era una vida miserable. Cada vez que él venía, en lugar de yo sentir una felicidad de que llegó mi papá, es como más alimentar el odio, ya casito se me llega a la edad de tener fuerzas de poder matar a mi padre. Esa era mi forma de pensar. Pero llega el momento en que los fines de semana trabajábamos, salíamos por allí por las tardes, sin que ella lo supiera en ocasiones, a ayudar a vender a las personas que vendían mercado por la calle en sus carretas. Entonces salíamos a vender pescado, plátanos, y allí aprendimos, digamos, a ganarnos la vida y a saber que no hay ningún trabajo que denigre al hombre, sino que todo lo que se haga en la vida con respeto, con cariño y bien se puede hacer. Sin embargo, pues por mezclarnos con tanta clase de personas, aprendimos muchas cosas, muchas manías, vulgaridades y a ser tramposos, mentirosos, engañar, etc. Pasa el tiempo y me doy cuenta realmente que la única solución, según mi criterio, es, no, aquí ¿para qué me sirve estudiar? O sea, el estudio no me sirve para nada. Si yo con estudio no voy a comer. Mi madre más bien le toca sacrificarse para darme cosas para el estudio y a veces no alcanza. Entonces me inventé una mentira. Le dije un día, a mí me llamaban en esa casa el universitario, porque yo llegaba a hacerle las tareas a todo el mundo y yo no hacía mis tareas. Pero haciéndole las tareas a los demás yo aprendía. Y cuando a mí me pedían las lecciones en la escuela, pues yo hacía el simulacro de que leía la tarea, eso estaba en blanco o con dibujos, y entonces sencillamente contestaba, hasta que me pillaron. Entonces me pusieron ahí como una amonestación. Entonces me inventé algo y le dije, madre, no puedo volver a estudiar. Sáqueme. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo voy a hablar con... No voy a hablar con la directora. ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué pasó? Si usted nunca me ha perdido ningún año. Pues sí, pero es que nos pusieron unas tareas tan difíciles y tremendas que me fui colgando y no pude. Y por más, allí se calificaba de 1 a 10, por más que me saque 10 todos los días, ya no pasó el año. Así de que yo mejor voy a salir a trabajar y le voy a ayudar. No, yo voy a hablar allá con la directora, yo voy a mirar con la señorita, le decían a la profesora, con la señorita profesora. Y yo le dije, no vaya porque eso, mejor dicho, y la convencí. Entonces no volví a estudiar, me salí de estudiar. Entro a trabajar, empezó a trabajar en la construcción y en lo que saliera. Y allí sucedió algo que hoy tristemente también agobia a muchos adolescentes y jóvenes. Y es cuando un joven no tiene el apoyo de sus padres y más no conoce a Dios, pues ahora consigue plata y piensa que con plata, esto era lo que necesitaba, yo necesitaba era plata, porque ahora yo iba a pagar un arriendo y siendo como de edad de 13, ya 14 años, ya estoy como responsabilizándome de mi casa y ayudando allí. Entonces, a pagar el arriendo, a hacer el mercado. Entonces, uno empieza a tomar como unas ínfulas de, yo ya soy grande, a mí nadie me puede decir. Entonces mi madre me quería como retener y yo decía, no le estoy ayudando para el mercado, no le estoy ayudando a pagar el arriendo, entonces déjeme en paz, que de la plata me toca a mí trabajar y lucharla duro. Y entonces esa era como la excusa, pues ella ¿qué más hacía? Ayudarnos. Entonces yo fui a trabajar, le respondía por lo que me correspondía, y esto me lleva precisamente a conocer los vicios. Ahora puedo ir a las fiestas, ahora puedo tomar, pero resulta que tomando, y todos sabemos que, porque no quiero tampoco aquí resaltar el pecado. No se trata, estoy testificando de qué hizo Dios en mi vida, pero estoy mirando esta primera parte, ¿quién era yo? O sea, ¿qué es todo este entorno que me movió a mí? Ahora viene precisamente mi vida social, y mi vida social realmente lo que cuenta es lo que uno llamaba sus amigos. ¿Quiénes eran los amigos? Otro borracho, marihuaneros, bazuqueros, personas con vicios. Entonces, pues, para estar dentro del parche, según ellos, pues tome, pruebe esto, entonces usted no pertenece a nosotros, etc. Y el joven, para querer como ganar una posición delante del grupo, pues entonces deben haber. Y de esa manera, sin uno darse cuenta, ¿qué más se puede esperar de un joven sin un hogar desbaratado,
sufriendo, pasando necesidades, aguantando hambre, y con esto no estoy justificando que una persona se tenga que revolcar en el pecado. Estoy contando mi experiencia, estoy contando lo que Dios permitió en mi vida para a la postre hacerme bien. Entonces, ¿qué más se puede esperar de un joven sin Dios, con necesidades, con problemas, con un odio y una amargura en su corazón? Pues entonces allí se conoce todo, todo lo pecaminoso, la promiscuidad, el fornicar, el adulterar, el estar embriagándose, el conocer los vicios, el consumir todo aquello que es nocivo, y que hoy vemos tanta gente que no puede salir tristemente de esa miserable condición de pecado y de engaño porque no conocía a Dios. Es que la única razón es esa. Si hubiésemos conocido a Dios, las cosas hubieran sido diferentes, pero Dios no llega tarde. Ni Él llega antes, ni llega después. Él siempre llega en el momento indicado. Entonces este joven se corrompe, hace muchas cosas, se vuelve una miseria en esta tierra, digámoslo de esta forma. Satanás hace de él un don nadie. Y con los amigos que tenía, pues peor, corrompiéndose, haciendo de todo lo que todo el mundo hace, pretendiendo que de esa manera soy libre, estoy viviendo mi vida, para eso ya soy mayor de edad, para eso ya tengo una cédula. Y entonces, ¿quién detiene a un joven que quiere hacer algo en la vida? Pero en este caso era el tener las fuerzas necesarias, el conseguir una mujer para casarse, para tener una familia, mostrarle a su papá cómo se tiene esa familia y matarlo, porque no tenía a Dios. Ahora, Satanás, con relación a mi vida de pecado, empezó a los 5 años. Hay gente que supone que Dios no va a llamar a cuentas a un niño. No, 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 no. El muchacho, después de que se case o ya tenga 25 años, Dios lo va a llamar a cuentas. Pero a un adolescente, a un joven y a un niño no. Pues les tengo una noticia a quien me esté escuchando. Yo tenía 5 años y Satanás poseyó mi vida. A los 5 años yo era consciente qué es pecado y qué no lo es. Qué es hacer algo maldadoso y qué es hacer lo bueno. Yo lo sabía. Tristemente, quizá precisamente por la forma en que tuve que levantarme en ese ambiente social, de ver las injusticias, los maltratos de mi padre, las humillaciones que a mi madre le hacían. Recuerdo que hubo eventos que marcaron mi vida y que me hicieron reflexionar en la tierra. Los amigos del barrio me llamaban cariñosamente. Voy a decir solamente uno de los apelativos porque, por Dios haber cambiado mi vida, no voy a decir lo que me decían mis amigos, pero los saludos eran una vulgaridad. Hoy está de moda que los muchachos se saluden con una vulgaridad. Pero uno de los apelativos cariñosos de mis amigos era serpiente, rieca, que es una clase de culebra. Y ellos me llamaban, oye, rieca, serpiente, venga, tal cosa. Y yo iba. Y en el barrio, algunos decían, ese es un gamín, ese es el gamín. Las mamás de la mayoría de hogares le prohibían rotundamente a sus hijas, no me habla con ese gamín. Si yo la llego a ver hablando con ese gamín, aténgase a las consecuencias. Es decir, vetado estaba en la mayoría de los hogares. Y a mí eso me gustaba, porque era como que me daba una popularidad, y entonces me iba metiendo con cuidadito. Es que tu mamá no me quiere porque los vecinos hablan inmundicias mías, pero yo no soy así, mira qué tal cosa, para poder hacer mis fechorías. Hubo alguien de mis enemigos, porque tuve muchos enemigos. De hecho, cuando uno no conoce a Dios se mete muy fácilmente en demasiados problemas. Y un día uno de ellos, cuando yo llegué, ellos estaban allí tomando, y recuerdo esas palabras. Yo lo tengo que decir precisamente para ver hasta dónde Satanás, cuando una persona le cree y le obedece, sus mentiras y sus engaños, queda reducido a un don nadie. Recuerdo que uno de estos enemigos le dijo a otro, a un compañero que estaba allí, le dijo, mire la serpiente que le llegó, ¿por qué no aprovecha y le mete un tiro en la porra? Eso le dijo él. Y aquel hombre, pues que no se dio cuenta que yo estaba cerca, dijo estas palabras y eso me sonó allá dentro de mí. ¿Usted cree que yo voy a gastar 200 pesos en un tiro para una porquería de esas? Y eso a mí me sonó muy duro. Yo decía, o sea que yo no valgo ni un tiro. Yo no valgo ni 200 pesos. No, esto es el colmo. Ahora, viviendo esta vida miserable, pecaminosa y de todo,
donde la gente lo repelía a uno de todas las maneras, yo suponía que vivir jugando gallos, jugando naipes, jugando de todo. Bueno, la ludopatía se formó parte de mi vida hasta llegar a negociar en un chico de naipes la semana de trabajo en la construcción. Si usted es hombre, le decía a los compañeros, le juego en un chico, ya tome a ver, reparta usted el naipe, le juego la semana de trabajo. Y bueno, así gané plata. Pero era Satanás engañándome y llevándome precisamente a donde no era. ¿Por qué digo que desde los 5 años fui consciente de mi pecado? Porque Satanás se reveló a mi vida y me hizo creer. ¿Cómo? No recuerdo perfectamente ni el día, pero lo que sí tengo muy claro es lo que él me dijo y me susurró al oído. Si tú me sirves y haces todo lo que yo te mande y lo malo que es esto y esto y esto, él me lo dijo, entonces yo te daré en el infierno un trono de fuego y un látigo de candela para castigar a los que no me sirvan en la tierra. Un niño que se cree todo, que se cree el cuento de los superhéroes y los superamigos, que no es otra cosa sino también demonios, pues sencillamente le creí y yo empecé a hacer todo lo que él me ponía en mi mente y en mi corazón. Yo lo hice. Todo lo que el diablo me mandó a hacer, lo hice. Y a los 5 años me puso a pecar y de eso a ese niño le hizo creer en la vida: si usted pudo hacer esto, usted puede hacer en la vida lo que quiera. Y literalmente lo que quise hacer en la vida, lo hice. Ahora, esa etapa de pecado, de maldad, que vuelvo a decir, el asunto no es resaltar el pecado. No, quiero saber entonces y contarle qué hizo Dios. Bueno, primero que todo, Dios quería salvarme desde la eternidad, pero yo no lo sabía. Pues no conocía a Dios. Mi madre, muy religiosa ella, nos llevaba a la misa, nos hacía arrodillar ante las imágenes de los ídolos del sistema religioso pagano al cual pertenecíamos, y nosotros suponíamos que, pues que eso era tener contento a Dios. Se murió un familiar, entonces mi madre tomó uno de los huesos de ese familiar en un vasito de compota y lo poníamos allá en el armario con un vaso de agua al lado y decía: tiene que rezarle todos los días para que les vaya bien y los cuide y los proteja mientras yo estoy trabajando para traerles la comida y lo que necesitan. Entonces, sin darnos cuenta, empezamos a incurrir en lo que sería la hechicería y la brujería. Como nos portábamos tan mal, imagínense, 6 niños solos, criándose con un entorno social hostil, de gente del bajo mundo, de ladrones, de prostitución, de todo, pues ¿qué más se podría esperar en beneficio de esos niños? Entonces mi madre, alguien le dijo: para que esos niños no se le porten mal, llévelos donde el hermanito fulano, que era un brujo, no era otra cosa, y a él le hacen un conjuro para que se los proteja y se los guarde. Entonces mi madre, en su ignorancia, nos llevaba allí, nos hacían un conjuro los brujos, y ahí aprendí a conocer cosas del ocultismo, y yo hasta decía: le voy a decir mentiras a este señor, porque si él me adivina realmente que lo que yo le estoy diciendo son mentiras, pues entonces yo me voy a volver brujo también. Yo quiero tener ese poder. Pero me daba miedo por los cuentos precisamente de que el brujo tenía el poder de volverlo a uno una culebra, un sapo o algo. Entonces yo decía: no, pero tengo que hacerlo. Y de esa manera me fui involucrando en escudriñar el ocultismo, el satanismo, las magias y, bueno, tanta basura, agüeros, inmundicia, y obviamente a consultar el tarot, el horóscopo. No sabía que Dios condena todas esas prácticas ocultistas. Mi madre no lo sabía, engañada por el diablo también, y más bien trabajando. Entonces, como ya no estoy estudiando, sino trabajando, consiguiendo plata, pues Dios empieza a enviar. Desde niño me envió Dios manifestaciones para que yo le siguiera, solamente que yo nunca las entendí. Recuerdo que el Señor, bueno, me quiere salvar desde la eternidad, pero yo no sé eso, yo no conozco la Biblia, no conozco a Dios. Chuchito decía que ese era el nombre de Dios, pero Dios usa a muchos cristianos, Dios usa a muchísimos cristianos y me empiezan a predicar, pero algo que me llamó la atención en mi vida es que todos los que me predicaban, casi
la mayoría terminaban con esta frase: ah, yo no creo en su Dios, yo tengo mi Dios también, yo también voy a misa. Yo pensaba que, pues, que ir a misa era ser salvo. Como mucha gente engañada piensa que rezar, ir a misa o hacer cualquier cosa, pagar una penitencia, pues era ser salvo. Así nos engañó el diablo a través del sistema religioso también. Entonces, religioso, hechicero, lleno de odio, queriendo matar a mi papá, sin Dios, endemoniado, sirviéndole al diablo, haciendo fechorías, pues lo que me esperaba era el infierno y el lago que arde con fuego y azufre. Sin embargo, Dios envía a cristianos y todos terminaban comúnmente con esta frase: si usted se muere esta noche, ¿sabe a dónde se va su alma? Y yo me reía de ellos. Yo le decía, claro, pues para el infierno me voy, con el viejo Sata, porque con ese man somos unos cachitas. Y lo hacía jocosamente y ellos, ay, con este no se puede. Es que usted es muy malo. Y yo le decía, ¿y es que usted es muy bueno? No, entiéndame, mire, Cristo murió por usted. No me importa, pues si murió por mí, el problema de él, de malas. Y contestaba de esa manera grotesca, porque no conocía a Dios. Un día envié a Dios a Gigi Ávila en una campaña, pero yo a esa campaña fui a otra cosa. Yo no fui a convertirme al Evangelio. Fue horrible. Solamente que de lo que yo hice en esa campaña, como a los 3 días, entendí perfectamente lo que la Biblia dice, que es que se le metan 7 demonios peores a una persona. Porque de ahí en adelante mi vida fue peor. No por la campaña de Gigi Ávila. Es por mi rebelión y mi pecado. Satanás estaba trabajando fuertemente, precisamente porque sabía que había engañado a un niño y que él le iría a servir, a menos que Dios interviniera poderosamente, como solamente él lo sabe hacer, y pudiera rescatarme de las garras del mal, del pecado y de la maldad. Recuerdo que trabajé con muchos cristianos y también con muchos pastores, pero yo los vi a ellos haciendo cosas pues que un cristiano no hace. Entonces, cuando uno de ellos me predicaba, imagínense, un pastor, conociéndome en mi barrio, donde yo me movía, entonces me decía, serpiente, venga que le tengo que decir algo. Y a veces se reunían entre estos cristianos, empezaban a echar chistes vulgares, pero como ellos no decían groserías, entonces llamen a la serpiente para que nos diga, para poder terminar el cuento. Entonces, venga, serpiente. Entonces yo llegaba, ¿qué pasó? Y los maldecía. No, espere, díganos una palabra de esas que usted dice. No, una más grande, otra, eso. Y entonces este le dijo así, y entonces se reían. Entonces me usaban, y un día uno de ellos se atrevió a decirme, oiga, serpiente, lo invito a la iglesia. Yo me quedé mirándolo a los ojos y le dije, no, yo por allá no voy. Más bien nos vemos en el infierno porque usted también va para allá. Sin yo saber, de alguna forma me estaba usando Dios para hablarle a un ministro del evangelio y decirle que ese comportamiento no era el de un cristiano. No creía en los creyentes, no creía en él. Pero pasó algo. Uno de mis hermanos mayores se convirtió al evangelio. Y yo vi, porque mi hermano, que no solo peleaba y robaba, hacía cosas que mi madre ni siquiera sabía, porque ya le digo, ella se iba a trabajar y nosotros cada uno hacíamos nuestra vida. Yo era la oveja negra. Pero cuando mi madre llegaba, yo me portaba muy juicioso, hacía oficio, cocinaba lo más rico, y entonces mi madre siempre pensó que yo fui el mejor hijo. Lo que mi madre no sabía es que yo le estaba sirviendo al diablo y que el infierno, tanto a ella como a mí, nos estaba esperando. Por ende, a mi familia. Sin embargo, mi hermano se convierte y yo empiezo a ver en él un cambio tremendo. De hecho, conviví con él como unos 2 años, vivimos allí en un cuarto, ya cada uno se independizó, y yo vi cómo a él le tocó sufrir por todo lo que yo hacía. Es decir, él metió un diablo a su casa y pues le iba mal, pero él se mantenía. Yo empecé a ver un cambio bonito en él. Y yo dije, no, él es tremendo. De hecho, él ponía música, ponía mensajes, ponía una cosa, ponía otra. Y yo me aprendí mensajes, predicaciones, allá escuchaba. Y cantaba también coros de eso, que de tanto él repetir, pues yo cantaba. Yo también cantaba la música evangélica. Es decir, cantaba para el diablo, pero cuando llegaba ahí, como no podía poner la música porque la grabadora era de él, entonces él ponía sus cassettes, ponía música de los voceros de Cristo, de Marino, aquella música. Y entonces ahí aprendí, y esa palabra, dice la Escritura, no vuelve vacía. Eso empezó a hacer un trabajo allá. De hecho, Dios está agotando los recursos conmigo. Envía al pastor Luis Alejandro Sanabria. ¡Ah, qué hombre de Dios! De hecho, él llegó a ser mi primer pastor.
El hombre iba y me predicaba, yo era grosero, no lo atendía, me burlaba, decía cosas. Él me tuvo paciencia. Qué lindo es tener un pastor. Sí que sí. Él me habló, me compartió. Y recuerdo que la última ministración que él me dio, eso no se me olvida, él fue a visitar a mi mamá, a mi hermana. Se congregaba allí mi hermana. Cuando él me va a visitar, me hace una invitación y me dijo, ¿sabía que Dios lo necesita? ¿Por qué no va a la iglesia? Dios puede hacer de usted un buen líder. Y yo dije, como si con todos esos 200 bobos que tiene allá no le sirviera. Es a engañarme a mí para que yo también me meta allá de evangélico. Esa fue mi expresión. Y él se fue, humilde él, a orar. Bueno, Dios dijo, con este ya no se puede. Le voy a dar el último recurso. Y entonces Dios utiliza lo que yo llamo el último recurso. Me encanta que Dios tiene provisión para todo. Y entonces Dios envía una familia. La familia Palacios, Salamanca. ¡Qué familia linda! Una familia nada que ver con mi familia. Nosotros en mi casa, hasta para comernos un plato de comida, nos agarrábamos a pelear. ¿Por qué a este le dieron más y una cucharada más y la papa de este está más grande? Porque era una pelea. Claro, nos levantamos en un ambiente diferente. Ellos no, ellos tenían un hogar muy diferente al mío. Nada que ver. Literalmente blanco y negro. Así era. Un día Dios permite un evento donde yo les conozco a ellos. Yo tuve algo dentro de mi vida y es que en medio de toda esa basura de la promiscuidad en la cual viví, que vuelvo a decir, de hecho no se trata aquí de resaltar qué pecados, pero había algo dentro de la moral en mí, por lo que yo había visto en mi madre, que ella no consiguió otro hombre ni le puso padres a sus hijos, ella se mantuvo, siempre fiel, eso me marcó a mí. Sin embargo, dentro de todo lo que hice, yo no tuve sino 3 novias. Porque siempre pensé que si yo tenía una novia, algo intuitivamente me decía que yo me tenía que casar con esa novia. Digamos que una novia era para casarse y tener una familia. Esa era la concepción que yo tenía de tener una novia. Entonces por eso hacía lo que hacía, pero no tenía novias. Yo siempre era claro y decía, yo voy a esto. Ya, ¿le sirve o no? Pero tuve 3 novias y las respeté a ellas. Sin embargo, yo decía, no, yo por una mujer sí cambiaría. Todos estos vicios y todo, pero es decir, eso es lo que dice también el borracho. La última y no más. Pero la última nunca se acaba. La última fiesta. Y ahora sí me porto juicioso. Eso tampoco acaba. Bueno, yo decía lo mismo y el promiscuo dice lo mismo. No, esta es la última aventura y ahora sí. Y ahora sí que es peor. Es decir, cuando yo tengo ese encuentro con esta familia y les distingo, pues ellos son una familia muy hermosa, compuesta por el hermano Leonidas, la hermanita Carmenza, Giovanni, Hugo, pero había también allí una niña, novia. Y cuando yo veo a esa señorita, yo digo, pero este ángel, ¿dónde estaba? Y yo dije esto, no, por ella sí yo voy a cambiar. Hice de todo para poder tener la comunión con esa familia. Bueno, también quiero decir que de los talentos que Dios me dio, de varios talentos que Dios me ha dado, uno de ellos es dibujar, pintar. En ese entonces estaba lidiando con el ser un artista plástico y haciendo obras de arte, pintando al óleo y trabajando con un pintor argentino famoso, Francisco Ruiz Figueroa. Y era el asistente de él. Entonces yo estaba trabajando con él y cuando distingo a esta familia y a esta señorita, entonces yo digo, no, por ella sí yo voy a cambiar. Y entonces me inventé algo. ¿Cómo hago yo para entrarme a esa casa? Pues hice una obra de arte y se las llevé a ellos muy generosos, de verdad, muy generoso. ¿Sí? Porque una familia muy linda. Y se la presenté. Y algo que me aterró es que cuando yo llego a esa casa a entregar mi obra de arte, entre comillas, llena de amor, de dedicación para la familia, entonces el hermano Leonidas me abre la puerta y me dice, ¡ay, bienvenido! Y yo le dije a qué iba. Bienvenido, me dijo él. Esta es su casa. Yo lo miré a los ojos y dentro de mí dije estas palabras. Señor,
Si usted supiera quién está entrando a su casa, en lugar de darme la bienvenida, si usted supiera la rata que se está metiendo aquí, estaría sacándome usted a garrotazos de acá. Pero sonreí, muchas gracias, y entré. Hablé con ellos, compartí con ellos. Llegó un momento en que me quedo solo con la señorita, estoy hablando con ella, pero el plan que Satanás tenía nunca se puede cumplir cuando una persona vive para Dios. Sencillamente, se llegó mi hora de irme, me despedí de ellos, me fui, volví otro día, unos meses. Pero nunca, ellos jamás, y esto que estoy diciendo no es para que esta hermosa familia, que puede ser que me esté escuchando en este momento, se avergüence y diga, ¡ay no, pero qué pena no haberle hablado nosotros de Dios! No, no. Es que yo le había dicho a Dios en medio de todo, no creo en los evangélicos, ¿yo para qué necesito a Dios? Y mire cómo viven los evangélicos. Como yo no creía en ningún evangélico, en sus palabras, Dios necesitaba alcanzarme con el testimonio limpio de alguien que viviera para Dios. Bueno, ellos vivían para Dios, pero yo no sabía que ellos eran cristianos, no tenía ni la menor idea. Sin embargo, frecuentándolos, empezamos a compartir muchas buenas cosas, pero yo descubrí en ellos que ellos no peleaban, ellos no gritaban, ellos no levantaban la voz, ellos no se maldecían. Eran respetuosos, eran diferentes. ¿Qué tiene esta gente?, dije yo. ¿Qué tiene ella? Supuse que era ella quien me atraía. Será su cabellera, serán sus ojos, será su forma de ser. Pensé que era ella. Pero lo que no sabía, porque no conocía a Dios, es que Dios todo lo tiene preparado. Y Dios usa los canales y los instrumentos que Él tiene precisamente para que nosotros le conozcamos. Entonces tengo ese último encuentro de parte de Dios, esa visitación maravillosa. Y el último día que estoy en la casa de ellos, cuando yo voy regresando para mi casa, yo no soporto. Van a ser como las 10 de la noche cuando yo estoy llegando a mi casa. Y empiezo a tener una reflexión en mi vida. Y empecé a llorar, me empezó a pasar algo extraño. ¿Qué tiene esta familia? Ellos tienen algo raro. Ellos tienen algo diferente, algo nuevo, algo que yo necesito. Ellos se ven diferentes. Y ahí me di cuenta mi miserable condición y yo determiné ese día, yo no vuelvo a esa casa. Se supone que Satanás me había enviado a esa casa para hacer daño. Pero ahora estoy tomando una reflexión, extraña obviamente en mí. No voy a esa casa, porque ellos tienen algo que yo no tengo y yo estoy manchando a esa familia. Esa fue mi reflexión. Pero cuando yo llego a mi casa, yo dormía en un cuarto oscuro. Estaba lleno de libros de brujería, de hechicería, y con todas las esfinges, todas las estatuas de las diosas del amor. Allí estaba Júpiter, allí estaba, ya se me olvidó, todos esos demonios que tampoco necesito ahora. Bueno, ahí estaban todas esas esculturas. Y el cuarto estaba sin luz, porque yo dormía en un cuarto que no tenía luz. Me encantaban las tinieblas. De hecho, servía al diablo. Ahora, me sucede lo más maravilloso, que es mi encuentro personal con Dios. ¿Cuándo pasó esto? El 11 de abril de 1989, 10:30 de la noche. Cuando yo llego a mi cuarto y me voy a acostar, pasa algo maravilloso. Y es que empiezo a sentir un calor que me invade mi cuerpo. Yo empecé a maldecir. ¡Ah, qué calor! No sé cuántas por allí. Y de pronto Jesús viene a mí. Baja a ese cuarto oscuro. Es la experiencia más maravillosa que he tenido en mi vida. Entonces viene, se hace presente Él allí y se abre, digamos, como una pantalla, como proyectar con un video bien. Así. Una imagen de la nada se abrió allí y quedó en la primera imagen, en ese primer plano, un niño de 5 años cometiendo su primer pecado. Cuando yo veo esa foto allí, esa acción, pues sé que soy yo. Y me empieza a mostrar, por eso lo he dicho dentro de todos los estudios que he estado llevando, que Dios, cuando llame a una persona a cuenta, lo digo con una experiencia vivida. Dios sabe y tiene escrito todo lo que yo pienso, lo que yo hablo, lo que yo siento, lo que yo digo y lo que yo hago. Y la intención del corazón. Es una cosa impresionante.
Entonces cuando yo empiezo a mirar las imágenes que él me empieza a proyectar, a pasar una por una, él no me habló nada. Acuérdese que he dicho que todos los que él envió para hablarme siempre me decían una frase repetitiva. Si se muere esta noche, ¿sabe a dónde se va su alma? Y yo les contestaba con el viejo Sata, que somos bacanes. Él me pasó todo lo que yo pensé, todo lo que yo hacía, todos los pecados que yo cometí, fueron pasando. Se proyectaba imagen tras imagen. Todas las personas que me predicaron. Y el último que me predicó, ahí estaba el pastor Luis Alejandro Sanabria, diciéndome: lo espero en la iglesia, Dios lo necesita, puede ser usted un buen líder. Ah, ¿qué cree? Y ahí estaba yo, renegando contra Dios. Cuando esa imagen se detiene allí, pues está esta familia, y ahora viene algo especial, que es la reflexión de Dios. Él me dice solamente esto: si te mueres esta noche, ¿sabes a dónde se va tu alma? Eso fue todo lo que él dijo. Y ya no pude decirle a él: ah, con el viejo Sata, que somos unos bacanes. No, no pude decirle eso. Caí de rodillas y empecé a llorar de ver todo eso que me han mostrado toda la noche. Estoy diciendo que a las 10 y algo de la noche pasó esa experiencia y faltaba un cuarto para las 6 de la mañana cuando me estoy levantando de esa experiencia. Toda la noche llorando, pidiéndole perdón a Dios por mis maldades, por todo lo que Él me mostró. Y yo le dije: Dios, si tú realmente cambias a las personas como dicen los evangélicos, entonces cámbiame a mí, y yo voy donde sea y predico que tú eres real. Fue decir solo eso, y vino una calma y una paz que hasta el día de hoy me acompaña. Él me perdonó todos mis pecados. Duré una semana escuchando la voz de Dios en ese cuarto, tomando unas notas, y a los 8 días salí a decirle a todos mis amigos: ¿sabía que Dios hizo un milagro? Y la gente se burlaba. ¿Y esta culebra qué le pasó? Yo le decía: Dios hizo un milagro en mi vida. Y se reían. ¡Ja, ja, ja! Y, ay, pobres evangélicos, ahora este se metió allá. ¿Cómo les irá a ir a esas pobres muchachas? Se burlaban, y yo les decía: serio, Él hizo un milagro en mi vida. Dios me cambió. ¡Ja, ja, ja! A usted no lo cambia nadie. Usted no tiene cambio, usted no tiene arreglo. Usted es una basura. Bueno, yo quiero decirles que Dios es tan bueno y tan misericordioso que dice su palabra. Leo la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, el capítulo 2, versículo 20 y 21. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Yo no sabía que existía Dios. Ahora Dios se está revelando a mi vida. Por eso yo quiero decirle: viví como religioso, me metía en toda organización. Venga, que allí van a hacer y van a hacer. Allá estaba metido y nada me pudo cambiar. Pero cuando Cristo me hizo solo una pregunta que durante toda la vida me la había hecho, mi vida fue transformada en toda mi manera de ser. Soy, y ahí nací de nuevo, una nueva criatura. Pero yo no sabía esto hasta el 11 de abril del 2014, es decir, 25 años después. Estaba en Bogotá dándole a una multitud de jóvenes una confraternidad juvenil. Estaba dando unas conferencias y no sabía que era esa fecha. El día que estoy en el altar, ese 11 de abril del 2014, estoy predicando un tema: cuando el mal me tuvo en poco. Y entonces estaba recordando de cómo Dios me salvó esa noche. Y me llamó la atención y dije: disculpe, ¿qué día es hoy? Y me dijeron: hoy es 11 de abril. Y cuando yo dije eso, dije: uy, Dios. E hice cuenta rápido, y entre tanto que sé que son 25 años, Dios me reveló algo. Y me dijo lo que había pasado esa noche de 1989, exactamente hacía 25 años esa noche. Ahora estaba 25 años después, es decir, una generación después, enseñándole a centenares de jóvenes quién es Cristo, cómo vivir para Él, cómo acercarse a Dios y cómo no permitir que el diablo lo engañe. Bueno, Jesucristo me manifestó lo que me había pasado esa noche. Esa noche yo iba a morir, yo no lo sabía. Esa noche de mi conversión, después de salir
donde esta familia y que Dios me atrae a él, esa noche yo iba a morir. Satanás pidió mi alma y le dijo a Dios. Eso me lo reveló el Señor mientras estoy allí enseñando. Y me dijo, o le dijo Satanás a Dios, Él me pertenece porque nunca te ha aceptado y siempre te ha rechazado. Jesús le dijo sí. ¿Puedo quitarle la vida? Jesús le dijo sí. Digámoslo de esta forma, Dios pelea limpio. Dijo, bueno, lo voy a matar entonces. Y el Señor le dijo, Él, como todos los mortales, también tiene la última oportunidad en su vida. Yo voy a descender y le voy a voy a hablar con Él. No, dijo el diablo, eso no es justo. Porque entonces si tú bajas, Él se va a convertir, Él se va a arrepentir. Y entonces no lo puedo matar. Y Jesús le dijo, yo no le voy a predicar. Toda la vida le he predicado el Evangelio. Él me ha rechazado. Pero yo le voy a hacer la única pregunta que toda la vida le hice. Y si Él me reniega y te acepta como siempre lo ha dicho, puedes matarlo y Él se perderá. Entonces el diablo dijo, muy bien. Y vinieron los dos. Yo no sabía eso. Cuando Jesús me pregunta, ¿sabes para dónde se va tu alma si mueres esta noche? Es allí donde cuento y relato mi conversión y siempre Satanás va a perder. Pero déjeme decir solamente, ¿y qué hubiese pasado si ese día yo contesto lo mismo y digo, mañana me arrepiento? Bueno, tendría que decirles entonces que llevaría 31 años en el infierno esperando salir, sí, pero para un juicio eterno ante el juicio del trono blanco, para ser lanzado a un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, termino diciendo, ¿qué ha hecho Dios conmigo? Quiero numerarlo. Número 1, Jesucristo me perdonó todos mis pecados. Soy libre del pecado, de la muerte, de la maldad, de la condenación eterna. Él vive. Solamente Jesucristo puede cambiar al más vil pecador. De lo vil y menospreciado, Dios saca para avergonzar lo que se cree sabio en la tierra. El Espíritu Santo me guió a irme a congregar a esa iglesia. Mire dónde, donde el pastor Luis Alejandro Sanabria. Y allí fui su colaborador por un tiempecito poco, pero sé que fui de utilidad para esa iglesia y agradezco a Dios por mi pastor. Mire cómo Dios organiza y arregla todas las cosas. ¿Qué más ha hecho el Señor? Bueno, Dios hace cosas perfectas, maravillosas. Mi madre se convirtió a Cristo, toda mi familia es cristiana, le servimos a Dios, pude seguir ganando almas y, lo más importante, todo ese odio que tenía hacia mi padre se volvió un gran amor. Cuando yo me convierto a Cristo, el día de mi matrimonio, mi papá se convirtió a Jesucristo y después oré por él, él partió con el Señor, ya está asegurado en el cielo. Pero me gozo que el último año de vida de mi papá pude trabajar a su lado, compartir con él, ayudarlo y brindarle el amor que él nunca me dio. Yo se lo pude devolver de parte de Dios. Por tanto, Dios todas las cosas las hace perfectas. A mi madre, Dios le concedió el privilegio de tener 3 hijos pastores y los demás hijos todos sirven al Señor. Dios me ungió para que le sirviera. Y empecé allí a predicar en los parques, en los buses, en las calles, en el púlpito, en el altar, en la congregación, donde fuera. Le prediqué a los indigentes, me metí al basurero con la persona de la calle, a comer pan mohoso con él para predicarle el evangelio, a predicarle a las prostitutas, a los homosexuales, a los asesinos, a los ladrones, al que sea, a los abogados, a los médicos, a los enfermeros, a todo el que me encuentro, los profesores, a todo el mundo, a los trabajadores. ¿Por qué? Porque entendí que el mundo entero sin Dios está perdido y que todos tienen la misma oportunidad que Dios en su bondad me concedió. Por ello, no escatimo esfuerzos para compartir con la gente la palabra del Señor. Ahora, Dios en esa congregación me tenía otra sorpresa. Me tenía a mi esposa. Dios me dio una fiel misionera sierva de Dios. Una mujer que me ha acompañado durante estos 28 años, 29 años que tenemos de matrimonio y me ha ayudado, me ha fortalecido en los momentos de prueba, ha estado conmigo, me ha ayudado a abrir iglesias, a formar obreros, a ganar almas, a predicar el evangelio. Una mujer valiente y esforzada. Yo no me la merecía, pero
Dios es justo y Él es demasiado misericordioso, muy bueno es Dios, que me tenía una familia bonita. Me dio 3 hijos que sirven al Señor, que también ministran a Dios. Es decir, ¿qué más yo le podía pedir a Dios? Dios me llamó al ministerio, me hizo el director del seminario, del ciclo, de la tesis, y bueno, me ha usado durante estos 31 años, sirviéndole, predicando la palabra, y me siento honrado y feliz por ese Dios tan bueno, que todo lo dio por mí, y que me ha permitido abrir iglesias, formar obreros, predicar hogares, restaurar familias, drogadictos, homosexuales, ladrones, asesinos, ganar autoridades gubernamentales. Es decir, esta es una vida maravillosa. Yo jamás me imaginé que podría ser útil en la vida a la sociedad, siendo la serpiente, la culebra, siendo lo peor, el gamín del barrio. Pero eso que no servía, que estaba deshecho, Dios lo tomó y es el mejor reciclador del mundo, porque hizo un vaso para la gloria de su maravilloso nombre. Termino diciendo en este testimonio, que espero que le haya sido de bendición, que a mi Dios lo amo con todo mi corazón y mis fuerzas, y no escatimaré esfuerzos para llevar esta palabra hasta el último rincón de la tierra, utilizando los medios que gracias Dios hoy pone en nuestras manos para poder transmitir esta verdad. Número 2, le sirvo a mi Señor y le serviré hasta que Él me venga a llevar, porque lo estoy esperando. Y número 3, yo sé que Él va a venir un día por mí, sea que me muera o sea que nos arrebate y alcance el tiempo, como fuere, no hay pérdida. En Dios no hay pérdida. Bueno, quiero decirle que si este testimonio le ha servido para edificar su fe, esto es lo que Dios quiere. Dios no quiere religiosos hipócritas. Incluso, ¿cuántas personas aceptando a Cristo son eso? Son una piedra de tropiezo. Luchan para ganar un alma y se vuelven como los fariseos, que luego de que se lo ganan, lo vuelven 2 veces más hijo del infierno, dijo Jesús a los hipócritas fariseos, que ustedes mismos. Uno tiene que aprender a ser honesto y real en la vida cristiana. Ser sencillo, ser sincero, decir esta verdad, vivir para Dios, saber que tenemos una oportunidad y es esta vida que nos prestaron. Vivámosla de tal manera que el nombre de Dios sea glorificado. Si quiere aceptar a Cristo en esta hora, yo no sé, de pronto estoy hablando con un apóstol, con un profeta, con un evangelista, con un maestro, con un pastor, con un misionero, yo qué sé. Bueno, si usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, tal cual yo lo hice, note que mis palabras fueron sencillas. Dios, si tú cambias al más vil pecador, como dicen los evangélicos, pues cámbiame a mí, yo voy donde sea y predico. He ido a las cárceles, he ido a los manicomios, he ido a los hospitales, he ido a todas partes. Y seguiré yendo porque todavía tengo vida. Por tanto, dígale esto al Señor, si quiere aceptarlo en su corazón y que el plan de Dios se cumpla en su vida. Dios, perdóname. Porque hoy veo un espejo real de que tú cambias al más vil pecador y que no importa lo que yo haya hecho en mi vida, sé que hay un perdón real que transforma y cambia las vidas. Por eso te acepto en mi corazón, Señor, como mi único Salvador. Quiero que me des el propósito que tienes para mí. Y yo también quiero que me recicles, Dios, para ser útil a esta sociedad, para que tu nombre sea glorificado en Jesucristo, mi Señor. Amén. Dios les bendiga. Si Él nos regala un día más de vida, aquí estaré mañana trayéndoles el pan de vida, porque es a lo que me llamó Dios, y esto es mejor que estar viviendo allá un mundo de pecado.